Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Enciso. También formo parte de esta red impulsora de la agricultura familiar campesina. Hoy tenemos la charla de gestión territorial participativa con el ingeniero agrónomo y maestro en ciencias Enrique Rodríguez. Quienes no lo conocen bien, es el ingeniero Rodríguez es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción y tiene una maestría en economía agrícola en la Universidad Estatal de Nuevo México en Estados Unidos en el año 79. Trabajó 14 años como servidor público y 29 años como consultor en políticas públicas del ámbito agrario, operando tanto a nivel nacional como territorial. A nivel territorial, con organizaciones de agricultores familiares, gremios empresariales, comunidades indígenas, jóvenes rurales, grupos de mujeres campesinas e indígenas, con gobiernos municipales y departamentales. Y a nivel nacional, asesoró a ministerios y secretarías de Estado en el marco de proyectos de cooperación técnica de organismos internacionales de cooperación multilateral y bilateral, en la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agro-rural y mejoramiento de la gestión institucional. También cuenta con publicaciones bibliográficas y también es parte de esta red impulsora de la agricultura familiar. Entonces, sin mucho más, me gustaría ceder la palabra al ingeniero y bueno, creo que también podemos, no sé si hay preguntas, se puede utilizar el chat que se encuentra, si están desde el teléfono en la aplicación, si no en la computadora también. Pueden hacer sus preguntas, dudas. Estamos el ingeniero Marco Maidana y mi persona atentos para moderar la charla. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches a todos y todas. Muy contento de estar siguiendo con esta técnica de comunicación muy difícil para nosotros los sexagenarios, ¿verdad? Pero estamos entrando ya en sintonía, como ahí está, les veo a Ramón, a Celso, estamos en la misma línea, ¿verdad? Esta es una charla que ya estamos organizando como en el marco de nuestra red de la agricultura familiar campesina que estamos construyendo minuciosamente desde febrero de este año, como proyección también de lo que se plantea en el libro Zona Gris del Desarrollo Agrorural del Paraguay. Esta charla es como una segunda que estoy realizando. Quizás sería un poco más operativa, ya que la anterior, la primera fue más filosófica, más de doctrinaria. Y esta sí ya quiero ir más a la práctica, porque es importante que estemos bien informados de esta herramienta que se constituye un instrumento muy eficaz para administrar este modelo o este contexto complejo, crítico que estamos teniendo ahora. Antes que nada tenemos que ponernos, digamos, en sintonía en cuanto al contexto. Todos estamos viviendo un contexto muy difícil en el país, en el mundo. Si vamos a tratar de entender lo que es la complejidad, aquí tenemos el ejemplo, la complejidad, que todos estamos vinculados unos con otros. No se puede decir que un sector es independiente al otro, que uno es más importante que el otro, sino que lo que estamos viendo es la altísima influencia que tiene un sector sobre otro. La pandemia COVID-19 nos muestra y nos interpela en esta realidad. Esta zona gris diseñado este nombre para reflejar lo gris y lo oscuro que está la perspectiva. Pero más que eso, en esta pequeña presentación aquí de resumen que tengo, el sistema complejo no es que está malo ni es bueno, sino que ese sistema complejo se caracteriza desde luego por los conflictos, por las visiones diferentes, por las perspectivas difusas,
por la incertidumbre, la imprevisibilidad. Ese es el denominador común actual. En eso estamos, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso, como también los cambios frecuentes. Pero cuando a eso sumamos las medias verdades, cuando existe manipulación de la información, cuando existe incumplimiento del marco legal, o hay inseguridad, hay pobreza y desigualdades por efecto digamos, de personas que toman decisiones incorrectas. O sea, en otras palabras, falta de ética en el manejo o corrupción. Ahí sí que se vuelve gris en el concepto. Entonces yo tengo aquí ustedes pueden ver una definición como zona gris, es el sistema complejo en sí mismo, pero cuando existe falta de ética. Eso es. Y entonces todas las presentaciones, todo lo que hacemos a partir de ahora, se va a centrar en descubrir las raíces de los problemas de la zona gris y los mecanismos que nos puedan permitir tener más luz, dar más soluciones permanentes a esta compleja realidad y difícil realidad que vivimos. Entonces, en este sentido y aparece la gestión territorial participativa. Yo estoy muy convencido, no sé, ustedes también seguramente cuando conozcan o algunos ya conocen bien el método, es ideal para este momento que vive el país, especialmente en el área rural. Es una herramienta poderosa para resolver los problemas de desarrollo en época de crisis. ¿Por qué? Porque lo que hace es logra la coordinación e integración efectiva de la intervención pública, multisectorial, racionaliza y optimiza la utilización de recursos, da respuestas rápidas a las demandas sociales, se garantiza transparencia en la construcción y ejecución de políticas públicas. ¿Y cómo se hace? Con la participación de la gente. La gente, las autoridades en un territorio concreto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es lo que vamos a estar hablando en toda esta charla y me gustaría entonces hacerlo relativamente rápido para que podamos tener la oportunidad de interactuar y responder a las preguntas, ¿verdad? Es también muy importante para mejorar la gobernabilidad en un territorio, en la medida en que el gobierno local o nacional se abre a la participación de la gente y construye las soluciones juntos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación de hoy es compartir conocimientos básicos sobre gestión territorial con líderes, facilitadores territoriales, planificadores y también facilitar la intervención en la construcción de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de la vida en la población del sector rural, ¿verdad? Este es un objetivo muy genérico que tengo, pero que de acuerdo también a la cantidad al tipo de población con quien estoy interactuando, seguramente concentraría más en hacerlo para los sectores de la agricultura familiar, el sector de la indígena o la academia, depende entonces del escenario con que estoy desarrollando, esto se puede especificar más. Pero en fin, esto es mi experiencia de muchos años de trabajar en proyectos multisectoriales, me permite entonces desarrollar esta explicación de acuerdo a la experiencia de vida en los últimos 30 años o 40 años. El enfoque territorial en sí mismo, el concepto en sí es un proceso. No es una cuestión inmediata, sino un proceso que se construye muy lentamente entre actores públicos y privados y sociales. Se identifica con un territorio donde viven y operan por tradición cultural, política e histórica. Por ejemplo, el nordeste de Itapúa es un territorio naturalmente ya de hace muchos años, décadas, que se habla del nordeste, que tienen una comunicación muy intensa entre los actores del nordeste. Sin embargo, también se puede decir que un distrito es un territorio donde opera básicamente un gobierno local y organizaciones que se centran en su distrito. Lo mismo podemos hablar de San Pedro Norte, es un territorio muy conocido
Dentro de San Pedro Norte, por ejemplo, un territorio barbero, la colonia Barbero, es un territorio muy específico. O sea, el territorio es en sí mismo un lugar donde la gente interactúa desde el punto de vista económico, social o cultural. Entonces ellos se reúnen para resolver problemas comunes, solucionar de acuerdo a sus intereses y prioridades compartidas. Eso es el territorio. En, Antes que yo entrar a definir la problemática de por qué, me gustaría compartir con ustedes ya algunas lecciones aprendidas en la aplicación de este enfoque. En San Pedro es donde tuvimos la prueba de fuego, por decirlo, con la cooperación de la FAO y con la cooperación del gobierno español. Hemos desarrollado un proyecto, un plan nacional de soberanía alimentaria y se aplicó el modelo. Y estas son algunas de las experiencias, las lecciones que hemos aprendido, que se requiere un liderazgo institucional. ¿Por qué? Porque son enfoques multisectoriales y se requiere de una entidad única o un grupo de pequeña cantidad de instituciones que lidera el proceso de la intersectorialidad. También hay que desarrollar el enfoque desde la perspectiva de las experiencias exitosas. En San Pedro tuvimos, más adelante les voy a explicar más, las escuelas integrales, por ejemplo, que fue una experiencia muy exitosa y les voy a mostrar algunos testimonios de eso. También el enfoque territorial genera oportunidad de concertación e interés. En este momento tan difícil en que con mucha facilidad se confrontan la gente. Aquí en este caso ayuda a encontrar objetivos comunes a pesar de las diferencias de intereses, podría encontrarse algunos intereses comunes, entonces esto es el enfoque ayuda para eso. También es una buena forma de concienciar a políticos locales que se muestran los resultados concretos en el terreno, entonces no hay mucha teoría para ellos, sino que ellos quieren ver a través de resultados concretos. A través de eso entonces se difunde el método. El enfoque territorial es muy eficaz para solucionar temas del desarrollo, para articular los recursos e iniciativas propias, mejorar la gobernabilidad y eso sí, el instrumento principal del enfoque son los planes de acción concertada, que el éxito de estos planes están muy vinculados con el nivel de gobernabilidad existente en este territorio. O sea que cuando vamos a iniciar el proceso tendríamos que tener la habilidad de elegir cuáles de los territorios reflejan o tienen las condiciones mínimas de gobernabilidad para acercarse. Por ejemplo, en este caso, tenemos la certeza de que un candidato muy importante para iniciar el proceso es el Nordeste, donde hay interés de muchos actores locales, hay profesionales, está la necesidad, está la infraestructura, la logística mínima. Entonces es ideal comenzar por allí, o también San Pedro, o puede ser Alto Paraná también, que han mostrado mucho interés por el proceso que estamos siguiendo en la red del gobierno departamental de Alto Paraná, por decir que inclusive están declarando de interés departamental nuestro proceso. En conclusión, el sistema de gestión territorial actúa directamente sobre factores estructurales determinantes del desarrollo. ¿Por qué? Porque en un escenario local, los actores comparten, analizan, reflexionan. No es solo traer un checklist y decir, bueno, esto necesitamos, y se le entrega la carpeta como en los días de gobierno a los presidentes, sino que es un análisis que dura normalmente entre 2 a 3 días, con una metodología muy bien definida que impide que existan desvíos de atención o se concentra en la definición de problemas, las causas, los recursos, las potenciales y las acciones posibles. Entonces, pero eso sí, requiere de los actores participantes la máxima flexibilidad y tolerancia
pero también deben estar muy firmes en sus principios y valores. No es que ahí no es un proceso de confrontación, sino un proceso de negociación permanente sobre base a principios. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que, quiénes impulsarían esto? Tenemos nosotros, por ejemplo, nos constituimos en facilitadores territoriales. Aquí en esta lista de actitudes positivas que facilitaría el proceso, por ejemplo, se cita disposición al cambio, que es bueno tener estas cualidades para impulsar un proceso como la gestión territorial. Disposición al cambio, la mente abierta para aprender, porque todos los días se aprende. El compromiso por transformar la realidad, siendo consciente de que hay que transformar la realidad. Es descubrir y creer en los saberes del otro, la cultura del trabajo, la cultura de la colaboración, la solidaridad, la transparencia, la pluralidad, la flexibilidad, el respeto. Son cualidades propias que tendríamos que hacer una autoevaluación también, si cómo estamos cada uno para participar en este proceso. Es muy difícil a un líder autoritario, por decir, entrar en este proceso, pero a la larga se dan cuenta de que es mejor darle la oportunidad a la gente a participar y tener soluciones compartidas antes que una sola vía, ¿verdad? Vamos a hablar un poco también de eso más adelante. Yendo ya al problema de por qué es importante este enfoque que se inicie cuanto antes en Paraguay, es teniendo en cuenta las políticas actuales, las típicas políticas públicas. Vamos a hablar solamente del sector agrario y rural y quizás un poco del área social. Ustedes saben de que Tecoponá y todos estos programas de la Secretaría de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Social, se fundamenta en la teoría del derrame, que quiere decir que hay que salvarle al muy pobre, porque hay que mitigar ese problema. ¿Por qué? Porque se mira básicamente de arriba para abajo y se ve a un pobre como que ustedes ven en la lámina. Entonces, en consecuencia, se mitiga y surge Tecoponá. Quizás con un condimento de desarrollo, en el sentido de desarrollo de capacidades, porque Tecoponá tiene un programa que tiene condicionamiento, una transferencia condicionada también se dice. Pero en fin, es centrar la política pública en combate a la pobreza en programas tipo Tecoponá, como es el que tenemos hoy, es hacer voto en favor de la mitigación o teoría del derrame, no desarrollo de capacidad. Entonces, podríamos también decir que es asistencialista, y no tiene el impacto que debería tener tantas inversiones por año, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión es que los diagnósticos que se realizan de combate a la pobreza se hacen un análisis más del efecto final. Por ejemplo, se analiza la violencia, el nivel de violencia, la migración, la pobreza, el hambre, los conflictos sociales, los desastres naturales. Pero no se analiza en profundidad las causas. Las causas se analizan si es que uno va al territorio o se sumerge en el territorio, como está este chico el nadador, que aquí tenemos nuestro campeón. Cuando uno se sumerge en la realidad de cada territorio, uno puede determinar la problemática real de la educación, de la tecnología. Y ahí ya tienen las limitaciones culturales, inclusive la falta de autoestima, la limitada autogestión, la organización de los valores, ya, pero uno tiene que estar dentro del territorio. Y eso es, en síntesis, lo que busca el enfoque de gestión territorial. No hacer políticas de arriba para abajo, sino que construir políticas públicas de abajo hacia arriba, combinando con las grandes políticas nacionales. Por ejemplo, el caso de los indígenas, una lámina que siempre utilizo porque refleja mucho su descontento, pero ellos también reciben, porque dicen que es gratis, es para ellos y bueno, reciben. Pero manifiestan que los proyectos que
deben respetar más su organización, que los depósitos, las casas que se construyen no es que ellos quieren de esa forma, aceptan porque viene. Pero eso sí, hay una reacción cada vez más fuerte de los indígenas que dicen que ya entienden lo que pasa y pedimos que nos respeten más y es nuestro momento, dice. O sea que también va atenta contra lo convencional que es asistencialismo con los indígenas y eso ya no quieren. Ellos quieren desarrollar capacidades y valerse por sí mismos. Todo esto que estamos hablando también depende mucho de la lectura que hacemos, de interpretar esta realidad, esta problemática. Depende del paradigma con que uno se maneja. Por eso es sumamente importante que los profesionales que estamos metidos en el campo del desarrollo revisemos un poco nuestros paradigmas, que quiere decir el lente que uno utiliza para ver los valores y principios que estamos manejando. Por ejemplo, un grupo de profesionales que está formado en la escuela, qué sé yo, liberal, en la escuela donde lo económico del mercado es lo más importante, donde el desarrollo lo define el mercado, obviamente el capital, el factor económico sería lo más importante. Sin embargo, si hablamos de otras escuelas, de otras más, digamos, complejas, donde por decir el constructivismo es diferente porque ya ve de que todo está vinculado, el enfoque sistémico mismo, todo está vinculado y no podemos decir este es más importante que el otro. En este caso ahora estamos muy envueltos en una situación compleja donde todos se interactúa, todo se influencia y eso mismo es lo que pasa, que cuando manejamos paradigmas nuevos, pasamos de ese paradigma simplista, sectorialista, económico, educacional, agrícola, pecuario, cosas así. Aún, por ejemplo, en el caso de nuestro sería agricultura familiar, que es como un sistema familiar, un desarrollo sostenible donde hay factores económicos, ambientales, culturales y políticos, etcétera, que tienen que equilibrarse. Entonces, el planteamiento de la gestión territorial se fundamenta en el paradigma de la complejidad, manejar las complejidades, las relaciones intersectoriales. Entonces ahí va a otra cosa que en cuanto a tendencia, sabemos que este mundo ya dentro de nuevos paradigmas, cómo está llegando, que el escritorio dice, dejó de ser el espacio de la planificación. Usted que nosotros todavía en Paraguay nos resistimos mucho para hacer planes con la gente, con la participación de la gente. Un ejemplo tenemos clarísimo, la nueva ley de apoyo a la agricultura familiar. La reglamentación no fue compartida con las organizaciones de productores. Eso fue elaborado por profesionales del mar y hasta ahí nomás. Lo mismo los proyectos que van bajando en los territorios como respuesta a la crisis alimentaria, por decir, son paquetes que van bajando, que fueron elucurados por profesionales en las oficinas. Entonces, ese tipo de cosas que estamos nosotros en desfasaje con respecto a lo que pasa a nivel regional, latinoamericana, por decir, que ya los territorios, en este caso, se ven como los lugares donde se conceptúan los proyectos, se comparten los problemas y se definen las prioridades de compromiso. Entonces, en esa línea, si bien no es todavía lo más importante en Paraguay, se viene esta tendencia de que la participación de la gente es clave para elaborar programas y proyectos. Para ahí que surge la importancia y lo estratégico de nuestra red de organizaciones de la agricultura familiar que estamos formando hoy y en complementación con otras redes, por ejemplo, de los pueblos originarios, en donde nos planteamos una mirada mucho más pluralista,
mucho más respetuosa por las diferencias, con libertad de elegir libremente los sistemas de producción, que exista se recupere esa capacidad de autogestión que tenía alguna vez el sector productivo, el respeto y la promoción a la convivencia pacífica. O sea que este conjunto de principios que se plantea la red de organización de la agricultura familiar campesina va más por la línea de la pacificación y no la confrontación. Es el paradigma, es el conjunto de principios que va a definir también nuestro comportamiento para aquí en adelante. Entonces, ¿qué buscamos en esta línea? Es a través de los talleres que tenemos, que debería de organizar permanentemente en los diferentes territorios. Se busca la concertación de actores y la puesta en común de ciertos temas centrales para ese territorio. También debe hacerse de una perspectiva más, digamos, positiva, alegre, por decir, como aquí ven ustedes un festejo de inauguración de una de las escuelas integrales. El buen vivir es relativo de acuerdo a con qué comunidad uno está tratando, ¿verdad? Por eso que es importante consultar, tener la consulta previa con las comunidades que va a trabajar para definir el objetivo central de una acción pública. Entonces el horizonte de qué nos viene a nosotros, qué se nos viene, es cambios de estilo de vida. Con todo lo que está pasando en el país, pues se puede percibir que hay cambios, que se va a dar votos a favor de la alimentación más sana, existiría crisis alimentaria en áreas urbanas, hay un proceso inclusive de migración de poblaciones urbanas a las áreas rurales por este problema justamente de falta de empleo y falta de dificultad alimentaria. El contexto es complejo, es cambiante, incierto. Habría unos efectos psicosociales y económicos muy intensos como producto de la pandemia de COVID-19. También se percibe de que habría cambios en relación sociedad-Estado, una participación más activa de la sociedad civil, que controla, que quiere controlar el movimiento, vamos a decir, la gestión del gobierno. Habría una mayor demanda por participación ciudadana. El efecto de las redes sociales y la conectividad es clave de esto mismo. Nosotros ni pensábamos hace unos años de tener esta posibilidad de hacer conferencias en esta forma. Conflicto en zonas grises, como ustedes ya tienen el concepto de zona gris, se irían profundizando en caso de que no se tomen medidas de fondo estructurales. Territorios, por ejemplo, como el caso de Concepción, la zona donde hay conflictos con el EPP o con cultivos de ilícitos, son zonas grises realmente críticas que debe atenderse desde perspectiva política, económica, social y de seguridad nacional. También nuevos tipos de liderazgo emergerían, como el caso del liderazgo de servicio, y también esa habilidad digamos, que manejarlo y el contexto incierto y cambiante. Esto se nos viene y necesitamos prepararnos para eso, ¿verdad? Que el quiebre del paradigma realmente es tratar de salirnos de esta dispersión de las políticas públicas. Ustedes conocen muy bien ese problema, no voy a profundizar más, sino que ir hacia la conversión, a la convergencia y la articulación, de dispersión a la convergencia, ¿verdad? Entonces es eso. ¿Y cómo lo hacemos esa convergencia? A través de un enfoque de gestión territorial. Pero como digamos, si vamos a hacer un poco una historia de cómo fue dándose los territorios. Antes, el territorio administrativo local era sencillamente un espacio político administrativo, municipal, por decir. Y frente a lo que se llama el territorio social, que es espacio definido por los ciudadanos,
lo anterior es espacio político administrativo, que es un distrito o una gobernación, por decir. También el concepto de descentralización, ustedes saben que es un poder de decisión que se transfiere a una entidad que tiene competencia, tiene funciones y recursos que antes se estaba dando a nivel central, hoy se da a nivel local. Entonces, la descentralización más efectiva, o sea, más clara, es lo que pasa con los gobiernos locales, gobiernos municipales. Eh, en cuanto al enfoque de gestión, el enfoque tradicional, que es el que tenemos, es ese enfoque que centraliza el poder, que la política de la cúpula hacia las poblaciones, la política lo define en la cúpula, y las acciones hacia la ciudad no se caracteriza por ser rentista, en el sentido de que es unilateral, no incorpora valores ni reconoce la diversidad de actores, es lineal, no reconoce la complejidad. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso de agricultura, se insiste mucho con los programas nacionales por rubro, o la asistencia, por un lado, económica, o por otro lado, asistencia técnica, o por otro lado, la promoción en un rubro específico. Eso es linealidad. Se genera un punto de inicio y no se ajusta sobre la marcha, es ya definido, por decir, extensión agraria tiene sus metas de atender a 100 productores, y en eso todo el año está el extensionista o 80 productores y no se puede salir. Entonces, en la práctica, cuando surgen eventualidades o un programa de construcción de nuevas necesidades, no se puede ajustar porque es ya fijo. Entonces, los resultados son imprecisos, no existe soportes claros y tienen altos costos. Este es el enfoque tradicional que es muy típico, muy fuerte todavía en nuestro medio. Desde el punto de vista local, cuando en algún momento hubo una descentralización, sí, se gozan de autonomía, hay acciones descentralizadas, pero no hay participación ciudadana. Famoso Consejo de Desarrollo Local, por decir que el intendente invita a los amigos políticos, vecinos, afines a su interés o su ideología, por decirlo, y no es una amplia participación. En este caso sería como un segundo nivel de acercamiento hacia lo que querríamos que sea lo ideal. En enfoque de gestión más local participativa, ahí participan más gente, hay acciones centralizadas, la diferencia de los planes de acción se elaboran y ejecutan en consenso, es cuando es el enfoque local participativo. Y a esto, como una cuarta generación, es la territorial participativa, como decíamos, que trasciende los territorios administrativos, sino que es más por territorios sociales. Entonces ahí que sería lo mismo que desarrollo local participativo con desarrollo territorial participativo, pero la diferencia es que en lo territorial es un conjunto de municipios o parte de un municipio que no corresponde a los límites. En la práctica nosotros hemos hecho coincidir por razones de facilidad de ejecución. El territorio lo hicimos coincidir con los municipios. Así es más fácil de... En cuanto al proceso de gestión, esto sí que requiere involucra a muchos actores. Así que hemos notado de que si bien es importante hacerlo participar, si no se tiene el soporte de las centrales, si no existe una decisión política, es muy difícil. Entonces, ahí el primer punto es de que iniciar un proceso de gestión territorial debe comenzar con los arreglos jurídicos e institucionales. Debe existir una entidad nacional o una entidad central que coordina todo el proceso. Donde posterior a ese arreglo se tiene que crear las instancias de coordinación y diálogo, el nivel nacional, tanto a nivel nacional, departamental como distrital.
y se prioriza los territorios. Eso ya en conjunto con la participación de la sociedad civil organizada y el sector político, en este caso, por ejemplo, a nivel nacional eran la Secretaría Técnica de Planificación o el Gabinete Social. En el caso de que sea solamente algo rural, sería el Ministerio de Agricultura, que se debe definir esta instancia de coordinación a nivel nacional. A nivel departamental serían las agencias del MAG, que están a nivel territorial, y a nivel distrital sería básicamente los gobiernos municipales. Posteriormente se entra a la planificación. Entonces, primero, arreglo institucional, ponerse de acuerdo en las reglas de juego básicas de quién hace qué en cuanto a la coordinación de la intersectorialidad. Se entra en la planificación, y la planificación se hace en dos niveles. Una es el nivel de informaciones secundarias, se arman los documentos bases de diagnóstico, base de informaciones secundarias, se analiza sobre todo las potencialidades, problemas y actores principales del territorio que se quiere trabajar. Posterior a eso se hace un resumen, y es un documento que circula en el territorio entre las organizaciones sociales. Y comienza realmente el proceso participativo en el territorio. Con esa información básica, por un lado, las instituciones públicas elaboran su oferta pública, y las organizaciones sociales, por su lado, definen, identifican la demanda social. Pero eso se hace en simultáneo con talleres o en proceso de consulta y talleres que duran, como le decía, 2 a 3 días. En ese mismo taller se hace el análisis, se confronta la demanda con la oferta, se analizan las causas de las limitaciones de la región, la alternativa de solución, y se llega a negociar y concertar y sacar un plan de acción concertado. Un plan de acción concertado normalmente dura 1 año, y este plan se ejecuta y se evalúa normalmente cada 3 o 4 meses. Esto no pretendo que entiendan lo que dice adentro, pero es el proceso que hemos utilizado en la aplicación del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria en San Pedro. Comenzó con la STP, con la unidad de gestión, luego se tomó la voluntad, se sacó un decreto, se creó el marco estratégico y adecuación institucional, se hicieron la conformación de los equipos técnicos del planal, después se definieron los territorios y se fueron trabajando así en simultáneo, o sea, en secuencia como proceso. Pero la experiencia nuestra en San Pedro fue también de solamente 3 años, que dejó algunos resultados que muy interesantes. Por primera vez, decían ellos, los actores que discutían en los talleres, decían, ¿por qué esto? Y yo le decía, esto es un método que es de cura social, porque, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en Nueva Germania, poblaciones, sectores que no se hablaban ya de décadas por conflictos que ocurrieron entre ellos, esa oportunidad se tuvieron respetuosamente de confrontarse y plantear su idea y sus propuestas. Lo mismo en San Pablo, un grupo de tercera edad, que ya están muchos años separados, se volvieron a unir en ese caso y crearon una entidad para la tercera edad en ese lugar. El territorio mismo se define con forma concertada de diferentes visiones, sea la visión técnica, la visión de los actores sociales, la visión política. Entonces se van conformando como territorios diferentes para trabajar en el departamento. Ahora, yo le decía que el plan de acción concertada es, dentro a través del método de enfoque de gestión territorial, es el instrumento más importante, tangible, que uno tiene. Es el acuerdo entre tanto del sector público como el sector privado y la ciudadanía, que acuerdan establecer un plan de pocas líneas, pero bien significativas. Y se sustenta en realidades, no es
digamos, no se trabaja en posibilidades de conseguir recursos, sino que con lo que se dispone, por eso ese enfoque estratégico. Con lo que se dispone en ese momento, lo que disponen las instituciones, pone a disposición de la solución de ese territorio, entonces ahí se va construyendo, se va adecuando digamos, se va cubriendo las demandas que van surgiendo dentro de los actores. Es importante que se tenga una buena identificación de instituciones y organizaciones. Ahí es donde debe existir mucha ética en el sentido de que ahí se puede manipular también porque se le puede hacer participar solo a un grupo de organizaciones. Y la idea es de que todas tengan esa participación y se busque la equidad en cuanto a la participación. Hay organizaciones, hay muchas familias que no están organizadas, entonces tienen que buscar mecanismos de que ellos participen a través de alguna organización social de alta credibilidad, como algunas veces la pastoral social, o el país, o una cooperativa, o lo que sea. Pero siempre tiene que buscarse un órgano. La idea es de que todas las organizaciones vinculadas, en este caso con la agricultura familiar campesina, estén participando en ese proceso. Se concerta una lista de participantes y se invita a los participantes. Esta es la parte de convocatoria. Para ir a la convocatoria, para ir a esa reunión del taller, ya las familias en sus comunidades ya tenían que haber hecho un análisis previo de sus necesidades. Ya tienen que ir sus representantes munidos de unas propuestas bien analizadas en sus comunidades, para luego entrar en el territorio y en el departamento hacer los planes departamentales o territoriales. Dentro del taller, aparte de la presentación de las partes que componen el taller, se explica el objetivo, se conforman los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se forman de acuerdo a los intereses, siempre se hace libremente, no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que es cómo se quieren organizar. Ustedes se agrupan como de acuerdo a sus intereses, o de acuerdo a su mejor conveniencia, le decimos. Entonces, se van juntos las mujeres, los viejitos, se van los jóvenes, se van los pescadores, los agricultores pequeños, los medianos. O sea que van formando grupos de trabajo de acuerdo a cada territorio. Una vez que se forman los grupos de trabajo, entonces analizan los problemas primero, analizan los recursos potenciales, se identifica la oferta pública, se identifica la demanda, se negocia y se concerta, se redacta un acta y se firma el acta. Aquí esa acta es muy importante porque es exigible ante las autoridades. El plan de acción concertada en territorio indígena fue todo un éxito en San Pedro porque ellos lo toman muy seriamente. Hemos hecho todo el proceso de consulta previa y resultó todo un éxito que, de paso, si por allí está el señor Secundino Vera participando en este taller, sería bueno que escucharlo un poco, ¿verdad? Que es el presidente de la comunidad indígena de San Pedro. Son reuniones, son talleres de 80, 70, 90 participantes y no hubo ningún problema digamos, de disturbio, ni mucho menos. Se consigue muy bien. Normalmente se dice que 30 personas máximo para un taller, pero en este caso, las 90 personas es perfectamente factible para manejarse. Resultado de un enfoque de gestión territorial y resultado de un taller es esta creación de una nueva iniciativa que para nosotros nos impactó muchísimo el resultado. Una escuela integral. La escuela integral responde a una pregunta que se le hizo al niño de por qué no va a la escuela, por qué tiene bajas notas. Y resultó que tenía hambre. Entonces de ahí surgió la idea de los padres. El proyecto lo puso una parte de los recursos. Y por participación, cada uno ponía algún material. Se hacían estas cocinas comedores. Se equipaba estas cocinas comedores y se servía un almuerzo bueno
o una comida fuerte al día. Los aportes lo hacían los padres al inicio y luego ya con la agencia, digamos, que donan los materiales, sobre todo los no perecibles, para hacer la comida. Que hoy son los comedores, pero en este caso, el comedor, la escuela integral no es solo comer, sino que es alimentar la mente, el espíritu, porque ahí se hacen juegos de diferentes tipos, se le mejora su cancha de fútbol, se mejora su huerta, su cancha de vóley, o también se hacen charlas educativas. O sea, es una escuela, una formación integral de niños y de sus padres. Esto está en San Pedro. Eh, Como estrategia facilitadora, implementar el enfoque, se tiene que contar con un buen sistema de difusión. Aplicar el enfoque, digamos, las técnicas de negociación por principio, que antes de confrontación tenemos que buscar siempre encontrar mecanismos de negociación en base a principios. Tenemos que buscar siempre desarrollar capacidades antes que el asistencialismo, a manejar muy bien sistemas complejos para comprender el contexto y promover el pluralismo, el respeto, la flexibilidad, todos esos valores, esos principios que facilitan la convivencia entre actores que son de diferentes visiones, etc. Entonces, también aquí nosotros tenemos un ejemplo claro de cómo lograr centrar nuestra atención en pocos objetivos. Un grupo tan grande como es la Red Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar, que hoy ya está componiendo con más o menos 50.000 familias, estarían vinculadas con nuestra red, que se va a oficializar hasta el 20 de septiembre. Allí, por estrategia, justamente hablando, analizando con los líderes indígenas, hemos acordado de que se deberían más potenciar las redes específicas indígenas y que trabajen coordinadamente y en complementación y cooperación mutua. Antes que todos, entrar todos en una sola organización, especializarse en la red de comunidad indígena o también la red de la agricultura familiar campesina. Un ejemplo de esta red indígena es la que se está gestando, que es el movimiento de innovación de la gestión pública para la comunidad indígena, que muy interesante es su enfoque y coincide plenamente con el enfoque de la red de agricultura familiar. Entonces estarían complementándose en todos los niveles, nacional, territorial o departamental. Entonces, ¿por dónde comenzar? Decimos una cosa tan compleja aparentemente, pero sí que tenemos que formarnos. Los servidores públicos, líderes, profesionales, estudiantes, tienen que entrar a entender lo que es la complejidad, lo que es trabajar con un enfoque de gestión territorial, que no es otra cosa que ponerlo a todos juntos en un solo escenario, todos los actores en una comunidad, en un distrito, y buscar juntos solucionar problemas. Formar redes es sumamente importante porque facilita la conectividad. La participación ciudadana es fundamental si no se participa y tiene que ser pluralista. Y el liderazgo de servicio, el liderazgo autoritario medio que va de contramano con él. La creación y fortalecimiento de instancias de articulación municipal. Las municipalidades tienen que tener al menos una persona, un departamento de desarrollo rural que permita monitorear todo el proceso. Y la implementación del enfoque en el marco de programas vigentes en el país. Nosotros creemos de que esta iniciativa nuestra tendría que instalarse sobre los programas ya vigentes, los programas así estrella, por decir, tiene su nombre, no me acuerdo ahora, pero sí que programa de agricultura familiar nacional. Cuando se instala sobre ese programa, este enfoque entonces. Ya no es necesario trabajar como proyecto piloto porque eso está sumamente pilotado, ya no,
sino que esto ya debe convertirse en una política pública de Estado, ¿verdad? Bueno, con esto termino aquí. Esta zona gris que decimos está siendo iluminada cada vez más por esta propuesta que encontramos el camino para que actores locales, sobre todo locales, puedan participar, contribuir para la solución de sus problemas. Y entonces lo que estamos a nivel nacional contribuimos para apoyar las iniciativas locales. Entonces, con esto termino aquí y espero, digamos, las preguntas o opiniones de participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias por tomarse ese tiempo de poder compartir en el día de hoy sobre este modelo de gestión, en este caso, en el desarrollo agrorural. Entonces, damos espacio a que se puedan dejar las preguntas en la caja de chat, o de repente también, si lo quieren hacer a través del micrófono, no hay ningún inconveniente, pueden estar habilitando su micrófono y dejan sus preguntas, sus comentarios. Queremos también que esta charla en particular sea participativa. Buenas noches para todos. Yo soy Ramón Rodríguez. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento al ingeniero por la disertación hecha. Nos pintó un panorama bastante claro que de hoy en más somos nosotros quienes debemos buscar la manera de estructurar todo este mecanismo y tratar de llegar al objetivo de la manera más rápida posible. Pienso que la pelota está en cancha nuestra y debemos comenzar a estructurar ese mecanismo de trabajo para poder hacer frente a los diferentes desafíos. Desde ya, muchas gracias por todo, por la participación, que es valiosa. Y les digo, señores, vamos a estar pendientes de la unión que podemos formar todos juntos para llegar al resultado final. Gracias, buenas noches. Gracias. Otra ingeniero, acá tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta acá. Sí. Adelante. Pregunta al ingeniero Marcelo Medina. Si usted observa interés en algunos municipios que aún no tienen este enfoque, y en base a las experiencias que tiene en los lugares mencionados, ¿las autoridades entrantes siguen el enfoque? Sí. Es muy importante el interés que presta una autoridad para iniciar procesos en su distrito. Sin el apoyo político es prácticamente pérdida de tiempo o es confrontación. En San Pedro tuvimos esta situación de que el intendente de aquel entonces no quería participar en el proceso y ya como era un proyecto muy acotado a esta región, teníamos la obligación de hacerlo en ese distrito de San Pedro de Comandillo. Entonces a mí me costó mucho convencerle al intendente de que participe en la reunión y conseguí después de 3 tomadas de mate de madrugada y diciéndole que es mejor aliarse con los amigos antes que confrontarse. Y fue muy interesante, algo muy emotivo en esa reunión, en ese taller. Al final se abrazaron allí públicamente el líder campesino con el líder político
que estaban confrontados. Eso fue una, como se dice, una cura social, una armonización increíble que pasó en San Pedro de Comandillú. En San Pedro de Comandillú siguió la experiencia, no total, pero sí que se desarrolló más a nivel de las organizaciones de productores, como las escuelas integrales que le decía que siguen vigentes. Pero el proceso tiene que uno comenzar donde hay ambiente favorable, ambiente político favorable. Y eso es mucho de convencimiento de parte de los que impulsan la idea. La impulsan la idea de que es mejor tener más amigos, va a tener mucho más estabilidad política en su distrito si es que hace participar a los diferentes sectores. Y eso, y darle también a ponerse del lado de los intendentes para que él pueda liderar el proceso de articulación de programas dentro de su distrito, no ser un mero observador. ¿Verdad? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, ingeniero. Acá tenemos otra consulta por parte de Mariana Fin. Nos comenta acá en el chat que le interesó bastante el tema, pero desconoce cómo funciona esto de gestionar proyectos y más. ¿Podría recomendar materiales útiles? ¿Cuáles leyes debo conocer? Y recalca acá que muchas veces las problemáticas pasan por el desconocimiento. Y ahí yo quiero agregar algo, ingeniero, que en nuestra formación mismo de ingenieros agrónomos se habla muy poco actualmente en nuestras universidades de cómo manejar esta cuestión de la problemática rural. Entonces, por eso también el desconocimiento a lo mejor puede ser una de las limitantes más importantes a que nosotros podamos adoptar este mecanismo de gestión para el desarrollo de la agricultura. Entonces acá Sí. Mariana pide que recomiende algún material, algún ley, algún autor que podría estar siguiendo que le permita comprender más del funcionamiento de este enfoque. Mira, el origen del problema, el conflicto técnico que tenemos nosotros, los profesionales, es de la formación, el método de formación, de las escuelas de formación. Y ustedes seguramente conocen lo que es la Revolución Verde, lo que es el enfoque positivista, el positivismo o cuando, digamos, el modelo científico mismo, cartesiano, que toma el todo y divide el todo en las partes y hace análisis por parte, por parte. Y luego se juntan y cada uno de los especialistas aportan lo que saben, lo que resultó de ese experimento, por decir, aporta para la construcción de la solución global. Ese es el enfoque cartesiano positivista, donde el profesional no se involucra en el proceso, sino que observa desde afuera. Sin embargo, hoy por hoy, desde hace unos 10 años aproximadamente, y ahí es dos autores les recomiendo leer, el Gregory Bateson y que es sobre enfoque sistémico y paradigma de la complejidad. Gregory Bateson y Edgar Morin, ese Morin se escribe. El francés, el otro inglés americano, que construye lo que es la complejidad. Ahí te identifica, ahí no se divide todo en las partes, sino se entiende cómo se maneja las conexiones dentro de estoy viendo que don Rigoberto está ahí, por ejemplo, es un señor que tiene mucha experiencia en manejarse en negociaciones con actores locales. Entonces, el conocer cómo opera los actores locales, la relación que existe entre uno y otro, eso es lo que hay que entender bien para poder manejarse en la complejidad. Manejar esas ondas, esos escenarios, por decirlo. Y hacer de que existan bien mucho más conectividad entre ellos, mucha participación, mucho respeto por las diferencias. Entonces necesitamos
tener más preparación en enfoque sistémico. Somos muy especializados, muy sectorialistas. Ese es el origen de todo el problema con los profesionales que hoy salen de la universidad. Y eso, ¿cómo uno puede lograr en forma muy concreta? Trabajando de voluntario para iniciar, si es que puede, un estudiante voluntario con su comunidad, o trabajando, haciendo, por ejemplo, en la red, una red que tengamos nosotros disponible, trabaja como voluntario y ahí se va a involucrar, va a analizar problemas de tipo carácter social, económico, político, y va a estar estudiando y en forma autodidacta, porque no hay una escuela, una universidad que te enseña eso. Hay ciertas universidades que tienen más inclinación hacia lo sistémico, como tengo entendido que es la de Chapingo, que es donde están estudiando ustedes. Sin embargo, nuestra Universidad Nacional de Ciencia Agraria es totalmente lineal todavía. Y no es que eso está malo, sino que es un poco desfasado de las necesidades de enfrentar esta realidad compleja que estamos. Entonces, estamos trabajando con jugadores simplistas, jugadores economicistas, por decir, para solucionar un problema de pobreza. Y un ejemplo, para el tema de combate a la pobreza, el gobierno anterior me acuerdo que insistía mucho con la transferencia monetaria y hacer medir la pobreza en términos económicos. Y ahora nos damos cuenta que no va por ahí. Acá tenemos una siguiente participación, ¿verdad? Un comentario del licenciado Amancio Vareiro. Dice, me parece que la municipalidad tiene que ser la institución aglutinadora, ya que maneja recursos varios y mediante un departamento de agricultura puede conformar. Exactamente, el futuro de este método es a través de la municipalidad, porque tiene todos los condimentos, por decirlo, las partes necesarias. Tiene un ejecutivo, tiene una junta municipal, ahí se practica la democracia representativa, que es la eleccionada, la electoral, que elige al intendente y a su junta. La democracia participativa, que es la que da posibilidad a que la ciudadanía organizada controle el funcionamiento del gobierno local. Y la pluralista, como dice la Constitución, es la que se define un modelo que donde todos tengan acceso. Y eso se logra a través de un programa como este de gestión territorial participativa, donde uno ve la forma de involucrarles a los grupos minoritarios que hoy no tienen voz, pero que se puede buscar un mecanismo para que ellos también hagan escuchar su voz. Entonces, es una estructura, un software. Esto es un software, un programa que facilita la interacción de actores. Eso es y a nivel local, tiene que ser a nivel local. Para comenzar. Muchas gracias, ingeniero. Acá el ingeniero Marcelo dice, muchas gracias, muy buena charla. También nuevamente la participación de Mariana. Creería que la mayoría de las municipalidades cuentan con un departamento de agricultura, pero que no está siendo activo. Se necesita reactivar. Y creo que eso ocurre no solamente, en ese caso, en Tomás Romero Pereira, ¿verdad? Como ella es de ahí, sino que ocurre también en todo el país. No sé si alguien... Bueno, ahí sobre ese punto quiero opinar. Sí. Sí, muchas municipalidades cuentan con departamento de agricultura o departamento de desarrollo, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen lo mismo que hacen a nivel nacional, los programas para apoyar la agricultura familiar son asistencialistas, son distribución de semillas, de pollitos, de pequeños implementos, o sea que acá necesitamos hacer el cambio de chip, el cambio de enfoque, cambio de paradigma, decimos. ¿Y cuál es el cambio principal? Es volverlo lo simple complejo, o sea, la asistencia sectorialista a una asistencia integral y participativa. Y con énfasis en desarrollo de capacidades. Tenemos que conseguir que el productor tenga capacidad de saber estudiar el mercado y saber
seleccionar rubro y no seguir la orientación de que plante un rubro que le dice el Ministerio de Agricultura, sino que él tiene que decidir. Pero ¿cómo va a decidir si no está teniendo esa habilidad, esa capacidad de estudiar el mercado local o de entender la tecnología apropiada para que él tenga ganancia, ¿verdad? O sea, todo es convertir al revés más o menos la situación, ¿verdad? Sí, tenemos más comentarios acá en el chat. Se les da insumo cada tanto a los productores, pero no se les enseña a utilizar y optimizar sus recursos. No se tiene visión, un panorama real de lo que es la situación. Acá también nos comenta Belén, podría ser estratégico que los planes de desarrollo municipal mismos se elaboren desde el enfoque, por supuesto. Yo creo que hacia ahí es donde se está apuntando. Ingeniero, no sé, esa parte si querés opinar algo Sí, sobre sí, lo que sí. están mencionando acá, He Belén. visto muchísimos programas, muchísimos planes municipales muy bellos, elaborados, pero ¿qué pasa? Uno ve, lee y parece como que un copy-paste de otro municipio. Se enfatiza mucho en fotos, así como muy bellos son los documentos, pero no tienen parece la energía vital de la participación de la gente. No sale el problema central, no se construye participativamente, sino se construye con un grupo de profesionales contratados o consultores contratados que van, hacen su entrevista y hasta ahí nomás, ¿verdad? O sea que es otra vez una, un planteamiento determinista, decimos, en el sentido de que esto es lo que pasa, les pasa a ustedes y esto es lo que tienen que hacer, una receta de médico, sino que esto se tiene que construir, se tiene que hacerlo participar. Bueno, señores, estamos aquí, tenemos estos recursos, tenemos estas capacidades, ¿qué hacemos? Queremos producir, vender, ganar, queremos alimentarnos mejor, queremos estar felices, no queremos tener problemas con nuestros vecinos, ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar en el ordenamiento territorial, de acuerdo al sistema productivo. Queremos instalar una agroindustria, bueno, pero juntos tienen que construirse y no tienen que ser muy completos. Los planes de desarrollo no deben ser tan terminados, sino que son procesos, son instrumentos de concertación sencillamente. Porque eso no se puede prever el futuro por muchos años, porque justamente por la característica del contexto. El contexto va cambiando permanentemente, ¿verdad? Sí. Sí, acá en el chat, muchas gracias, ingeniero Rodríguez, excelente, por parte del licenciado Amancio. Nos comenta más Belén, dice, no solo para las secretarías, sino para que sea abordado de forma integral el proceso de desarrollo. Así mismo. En ese sentido también, ingeniero, lo que me había percatado en estos últimos tiempos es que estamos de repente muy apretados también con nuestra situación mismo y que no se toma el tiempo suficiente para hablar también de estos abordajes del desarrollo. Y no nos detenemos a plantear esto. Hay muy pocas iniciativas en los diferentes ámbitos de hablar sobre un enfoque más integral en cuanto al desarrollo. Acá tenemos por parte de Alejandro, dice, Plan de Desarrollo Territorial Integral Rural Urbano, rompiendo los límites territoriales políticos y uniendo sus potencialidades en recursos naturales, económicos y servicios. Es el principio y línea de base para el despegue. Justamente sobre eso. Ahí hay cuando hablamos de ordenamiento territorial, ambiental o económico y social, tenemos que ser muy cuidadosos ahí para no caer en el tema del tecnicismo, de hacerlo muy linda los parques, áreas de protección de cauce hídrico,
zonas de reserva para industria. Sin embargo, el problema en sí, por qué se quiere ordenar el territorio, es por facilitar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y hacer aprovechar el potencial, que no es solo recursos naturales, sino el potencial humano que existe. Por ejemplo, tenemos el caso de Barbero, que tuvimos un conflicto por la deriva de productos agroquímicos sobre cultivos de orgánicos. Por decir un ejemplo, que hemos hecho un trabajo de ordenamiento territorial iniciado, una semilla de ordenamiento territorial y salió una ordenanza municipal, ¿verdad? Generó mucho conflicto ahí, pero sin embargo se fue hacia el punto central del problema, que es trabajar con la gente, concertando a la gente. La gente tiene que concertar para ordenar su territorio. No es tan así, tan técnico, que es técnico, es político, pero sí que es el instrumento de negociación más importante que yo conozco, que es el ordenamiento territorial por sistema productivo. Pues es necesario incorporar los intereses de los grupos para que se apruebe ese tipo de ordenamiento. Tenemos también acá otra participación por parte de Juan Gabriel Sánchez. Nos dice que las municipalidades tienen que dar un espacio a los profesionales que pertenecen a la Secretaría de Producción para un plan ejecutable. Y el Ejecutivo tiene que tener la capacidad de entender que la producción no se puede politizar. Bueno, ahí incorpora un elemento y tomo la última palabra, politizar. Sí, es nuestra cultura política en Paraguay es todavía de que demasiado se utiliza los programas públicos para hacer políticas partidarias. Y no solo un partido oficialista actual, sino que en otros momentos la misma cosa fue, sean de cualquier ideología o cualquier color, es la misma cosa. Fui testigo de listas que se estaban armando, sacando profesionales por ser de un color y no del otro, ¿verdad? Eso es así. Esa cultura política partidaria es muy perjudicial, muy perjudicial. Entonces, ¿cómo cambiar ese sistema? Es cuando entonces, con un sistema de gestión territorial participativa, donde participan actores de diferentes grupos, analizan la problemática sin color, sin partida, sin ideología, porque la ideología de izquierda o de derecha está bien, solo que es incapaz de resolver problemas de diferencia, porque cree de que solamente hay dos grupos, y no es así. Hay diferentes grupos, tanto grupos como grupos de organizaciones existan. Cada uno tiene su historia particular de ver las cosas. Entonces, pero sí que hay que crear el escenario donde se analiza permanentemente y se practica esa convivencia armónica, que no también no tenemos que temer a los conflictos, a las discusiones, a los debates, pero sí que debe existir un límite de tolerancia, ¿verdad? Las amenazas, por ejemplo, eso. Y eso también está muy en función de la ignorancia, ¿verdad? Muchos líderes no tienen la preparación suficiente y creen de que van a llevar a tambor batiente todo por delante, ¿verdad? O sea, esto es un progreso que es un problema lento de resolver, pero alguna vez tendríamos que comenzar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo me llamo Adelante. Celso Jiménez y quisiera decir un par de palabras antes de que se cierre esta reunión. En primer término, quisiera congratularme de haber participado de esta sesión con la exposición del ingeniero Enrique, compañero de promoción, amigo, antiguo amigo. Y agradecido también por compartir con ustedes, con este grupo fantástico. Creo que el grupo que viene participando en estas
en estas juntas me parece que Ya te está llamo más tarde. dando unos pasos importantes No, en estoy en reunión por eh, computación. Te llamo más tarde. introducir nuevas formas de analizar, de relacionarse, de plantear soluciones a problemas. Y esto que Enrique nos dice, estos nuevos paradigmas, y bueno, y un cambio de paradigma pues no puede ser nunca una cuestión así instantánea, ¿no? Siempre toma su tiempo la consolidación de las nuevas ideas, las nuevas formas de trabajar, de relacionarse, de analizar. Y entonces, pero allí es donde viene, creo que muy importante lo que Enrique nos decía hoy de esa simplicidad de iniciar estos procesos en las comunidades, en los territorios pequeños, digamos así, entre comillas, y con esa simplicidad que Enrique nos está diciendo de escucharse y consensuar unos planteamientos por fuera de todo fanatismo, de toda bandería y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, si eso se lograra instalar en X cantidad de comunidades en el Paraguay, estoy seguro que en un plazo así de 5 o 10 años el Paraguay estaría incorporando firmemente estos principios, estas formas de trabajar. Y estaríamos haciendo un aporte importantísimo a lo que es la, las propuestas, la conceptualización y la formalización de los trabajos hacia el desarrollo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decir un poco y también decir que, bueno, esta pandemia nos obliga un poco a todo el mundo a pensar diferente, a incorporar nuevas cosas en nuestras mentes, eh, a tratar de no seguir en aquellas viejas costumbres de consumismo. Entonces, todo el mundo estamos con esas cuestiones de aprender nuevas cosas. Y también quiero decirles que esa simplicidad que hablaba Enrique también, nosotros con el tiempo podemos ir incorporando nuevas herramientas a todo este proceso, ¿verdad? Hay herramientas conocidas, desarrolladas en el mundo que se adecua perfectamente a estos trabajos sistémicos en territorios y que puede darle una base, digamos, más científica más adelante si queremos, ¿verdad? Si es que la sociedad quiere, ¿verdad? Si, los desafíos, mañana pues puede surgir desafíos de justificar propuestas. Un territorio determinado puede entrar en negociaciones con organismos, ya sean nacionales o del exterior, y necesita justificar, necesita fundamentar una propuesta determinada, consensuada territorialmente, y entonces en ese momento es posible que el interlocutor pida de repente una herramienta tecnológica o lo que sea de ese tipo, ¿verdad? Entonces, también lo que podemos ir diciendo es que más adelante podemos ir también considerando ese tipo de cambios, pero digamos, para empezar, completamente conforme con la presentación de Enrique y toda la experiencia que él nos ha comentado acá de San Pedro, creo que es suficientemente aleccionadora e ilustrativo del potencial que tiene esto este, para el trabajo en
en nuestra sociedad paraguaya, digamos, ¿no? Ya, congratulaciones y espero compartir siempre con ustedes estas reuniones que tienen periódicamente. Gracias por todo, ¿eh? Al contrario, ingeniero, muchas gracias a usted por su intervención y por dejarnos también sus ideas. Entonces, dejamos el espacio abierto si hay otra persona que quiere también habilitar su micrófono y dar su opinión. Bueno, creo que de esta manera vamos cerrando esta charla sobre desarrollo rural con enfoque territorial. Estaremos organizando más eventos conjuntamente con el ingeniero Enrique dentro de este enfoque. Lo que queremos hacer es hacerle también llegar la información constantemente de estos nuevos paradigmas que nos va a ayudar de alguna manera también a generar nuevamente una esperanza de desarrollo para nuestro querido Paraguay. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y oportunamente estaremos con otra charla sobre estos temas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, Jerónimo Sánchez. Andu